Soy Fernando Hernández, capacitador senior y consultor de Decision Train, empresa representante de Safran Software Solutions para América Latina. Durante unos 16 años trabajé como consultor para los creadores de Arroba Risk, un simulador de Monte Carlo basado en Excel. Así que he estado en la industria de gestión de riesgos en proyectos ya por un largo rato. Haré aquí una demostración general de Safran Risk, basada en una presentación previamente realizada en línea por Glenn Jarrett. Glenn es actualmente el director de tecnología de Safran. Ha estado en el mundo de desarrollo en torno a controles de proyectos y en particular a software de análisis de riesgos durante más de 15 años, originalmente con el producto PertMaster o Primavera Risk Analysis. Y luego se unió a Safran hace un tiempo para construir, espero que estén de acuerdo conmigo, lo que es ahora la próxima generación de herramientas de análisis de riesgos. Así que voy a apagar mi cámara ahora para otorgar el máximo ancho de banda disponible para mostrarles el producto. Espero que todos puedan ver Safran Risk. Habiendo venido, como mencioné sobre Glenn, del producto PertMaster o Primavera Risk Analyzer, uno de los objetivos que se tenían para construir las próximas generaciones de herramientas era convertirlo en un producto muy simple y directo de usar. Porque estoy seguro, todos ustedes son muy conscientes, no pasan en estos productos por horas o inclusive diariamente o incluso semanalmente. A veces es cada 2 meses, tal vez una vez al trimestre, que se utilizan estas herramientas. Así que queríamos que fuera muy fácil y directo para entrar y luego, cuando se entra, el utilizar el producto. Entonces es por eso que se desarrolló esta interfaz. Se puede ver aquí donde tenemos un sistema tabular que les guía a través del proceso de análisis. Y acumulamos todas las entradas de riesgo aquí a la izquierda, con el análisis en el centro y luego tenemos una serie de informes avanzados en el lado derecho. Pero antes de entrar en detalles, quiero enfatizar sobre la idea del análisis integrado de costos y cronogramas. Por lo tanto, antes del lanzamiento de Safran Risk en 2016, realmente no había un producto en el mercado que permitiera integrar completamente el análisis de costos y de cronograma. Existen herramientas que le permiten tener un análisis de interfaz. Por lo tanto, se podría hacer lo que mucha gente está haciendo, que es ejecutar un análisis de cronograma y luego introducirlo en un modelo de costos, generalmente en algo como Arroba Risk, los resultados del cronograma. Y luego se construye un análisis de costos a partir de eso. Sin embargo, ahora en Safran se puede tener un modelo totalmente integrado por primera vez. Por lo tanto, les mostraré eso en detalle a medida que avanzamos en la herramienta. Lo que comenzaré por explicar es el proceso para ejecutar un análisis de riesgo de cronograma. Y luego retrocederé y les mostraré cómo puedo integrar eso realmente fácilmente con un modelo de costos. Entonces, comencemos con el cronograma. El cronograma puede provenir de una variedad de fuentes. En Safran tenemos nuestro propio entorno de cronograma de proyectos llamado Safran Project, que es lo que están viendo ahora, que viene de forma gratuita y está completamente integrado en Safran Risk. Pero los datos de cronograma en sí pueden provenir, por supuesto, de Primavera P6 o Microsoft Project o Safran Project, por supuesto, nuestra propia herramienta de cronogramas. Cuando llegan los datos, validamos totalmente que todo sea exactamente como cabría esperar desde la perspectiva del cronograma. Una vez dentro de la herramienta, esta tiene todas las capacidades que esperarían de una aplicación completa de cronogramas y gestión de proyectos. Por lo tanto, si necesita realizar algunos ajustes menores en el cronograma una vez que esté dentro de Safran, puede hacerlo directamente dentro del producto. Más bien, con algunas otras herramientas de riesgo, en realidad se tiene que realizar los cambios en el producto de origen y eso hace que el proceso general de un extremo a otro para ejecutar un análisis de riesgo sea mucho más lento. Entonces, aquí se pueden realizar los cambios directamente dentro de la herramienta. Además, todos los datos de su producto de origen entran directamente en Safran Risk. Y esto permite crear una serie de filtros dentro de la herramienta para que se pueda filtrar cualquiera de los datos que tenemos. Por ejemplo, si solo desea filtrar por el diseño,
por el WBS, podemos hacerlo de manera muy simple y la forma en Safran es que una vez que se haya filtrado sobre este particular, en este caso WBS, todo el producto se filtra realmente a ese WBS. Así que ahora vendré a mostrarles las otras pestañas más adelante. Si tuviera este filtro aplicado, solo vería ese WBS en todas las entradas y todas las salidas. Eso es muy poderoso. Si se está lidiando con cronogramas extensos y complejos y se desea concentrar en un área del cronograma para el análisis de riesgos. Lo último en el lado del cronograma para mostrarles es que en lugar de con otras herramientas, debe ejecutar manualmente una verificación de cronograma de algún tipo. En Safran, este es un proceso automático. Por lo tanto, si cambio ahora para mostrar las advertencias de programación, esto se ejecuta constantemente para vigilar el cronograma y se informará sobre cualquier problema potencial desde la perspectiva del análisis de riesgos. Y eso incluye, por supuesto, cosas como sus restricciones de debe terminar en, debe comenzar en, pero también cualquier tipo de lógica rota, progreso sobre secuencia, extremos abiertos, etc., que evitarían que el modelo le dé los resultados más precisos posibles. Además, dentro de Safran, este informe es totalmente interactivo. Por lo tanto, puede ver aquí los hipervínculos a la izquierda. Así que si hay algún problema que se deba abordar, simplemente puedo hacer clic en el elemento del informe y me lleva directamente a esa actividad. Entonces, puedo corregir cualquier problema potencial que pueda tener y seguir adelante con mi análisis de riesgos. Por lo tanto, supongamos que en esta etapa hemos importado nuestro cronograma correctamente y estamos satisfechos de que el programa supere el nivel de calidad adecuado para ejecutar un análisis de riesgos. Lo siguiente que debemos hacer, por supuesto, es agregar cualquier riesgo que pueda aplicarse a este cronograma. Y lo hacemos en nuestra pestaña de riesgos del proyecto aquí. Este es realmente nuestro registro de riesgos cuantitativo. Y entonces, ¿qué quiero decir con eso? Este contiene todos los riesgos que posiblemente podrían aplicarse a este proyecto en particular. Y todos los riesgos en términos de Safran, tenemos 3 tipos diferentes de riesgo que se pueden crear. Estándar, que como puede ver, la mayoría de estos lo son, como lo indica este riesgo de cambio de especificación en el diseño que tenemos aquí. Los riesgos estándar son típicamente los riesgos que tendríamos en un tipo de sistema cualitativo o todo en Excel si no utiliza en absoluto un sistema de gestión de riesgos cualitativo. Entonces, por lo general, tienen una probabilidad de ocurrencia. Entonces, este riesgo en particular tiene un 50% de probabilidad de ocurrir y si ocurriera, definimos cuáles serían los impactos en el lado derecho. Por lo tanto, para este riesgo de cambio de especificación de diseño, se tiene un 50% de probabilidad de que ocurra y si ocurriera, su impacto en el cronograma será de entre 8 días como mínimo, una duración más probable de 10 días y podría ser hasta de 15 días como máximo, según la distribución triangular que seleccionamos aquí. En Safran admitimos una amplia variedad de formas de distribución diferentes que se pueden usar para modelar cualquier escenario del mundo real, incluida la distribución acumulativa, donde se puede crear una distribución hecha a la medida. A este tipo de impactos en días, horas o inclusive minutos los llamamos absolutos porque se definen por valor. También se pueden definir impactos por porcentaje, relativos, para que pueda ver el impacto en los costos de este riesgo de diseño. De hecho, lo hemos declarado como un impacto relativo en porcentaje y eso significa que va a variar entre, en este caso, el 80% como mínimo y el 150% como máximo de la parte del cronograma que le hemos asignado y se los mostraré muy pronto. Para terminar con la pestaña de riesgos del proyecto, el otro tipo de riesgos que tenemos son los riesgos de calendario, como lo indica este riesgo meteorológico que se ha declarado aquí. En Safran, si tiene proyectos en los que el clima impacta. En realidad, tenemos 2 mecanismos para crear calendarios meteorológicos.
Una es una forma basada en plantillas, que es muy similar a la forma en que se crean calendarios meteorológicos en, por ejemplo, primavera hoy en día. El otro mecanismo que muchos de nuestros clientes están utilizando, especialmente en la industria de petróleo y gas, pero también en otros sectores, es la capacidad de crear calendarios meteorológicos utilizando datos de series de tiempo. Entonces, lo que eso permite hacer es tomar datos reales de bases de datos meteorológicas de la región geográfica en la que se encuentra nuestro proyecto. Se aplica a nuestro proyecto y puede importar esos datos meteorológicos reales directamente a Safran para crear calendarios meteorológicos a partir de esa información real. Así que ese es uno de los mayores desafíos actuales del análisis de riesgos, y eso es, validar las entradas para que pueda utilizar datos históricos reales. Entonces, usted puede justificar completamente las entradas al modelo. Entonces, puede hacerlo utilizando calendarios de riesgo en Safran. El último tipo de riesgo que tenemos es el llamado de incertidumbre estimada, Estimate Uncertainty. Por tanto, en Safran puede aplicar estimaciones de 3 puntos, así que un valor mínimo, un valor más probable y un valor máximo para las actividades individuales en el cronograma, o como un enfoque alternativo, podría crear riesgos de incertidumbre estimada. Hemos creado 3 aquí como ejemplo. Creamos una incertidumbre de estimación baja, media y alta. Lo que muchas personas eligen hacer es quizás dividir esto por WS. Por lo tanto, tal vez crearían 3 niveles diferentes de incertidumbre en la construcción, 5 niveles diferentes de incertidumbre en la fabricación o lo que sea. Entonces, lo que esto le brinda es similar a una plantilla para riesgos rápido en primavera de alguna manera. Pero la ventaja de hacerlo de esta manera es cuando observamos los resultados. Se obtiene una visibilidad real de cómo esa incertidumbre estimada está afectando su proyecto en relación con el impacto y los eventos de riesgo individuales que están teniendo. Y eso solo es posible si se crea esa incertidumbre estimada utilizando los riesgos de esta manera. Pero para que quede claro, si prefiere las estimaciones frecuentes en las actividades, también puede hacerlo. Entonces, solo para terminar, en nuestra pestaña de riesgos del proyecto, también puede, por supuesto, visualizar nuestra posición pre-mitigación que he mostrado hasta ahora. También se puede crear una posición post-mitigación, en la que, con suerte, se puede reducir la probabilidad de que ocurra el riesgo o el impacto que tendrá, en caso de que ocurra, al realizar alguna acción. Y también se puede definir cuáles son las acciones dentro de la sección posterior a la mitigación. Y se puede aplicar costos y duraciones a ciertas actividades que ya están en su proyecto. Entonces, si tiene algunas actividades que están allí para realizar la mitigación, puede modelarlas y asignarlas a acciones directamente dentro de los riesgos del proyecto aquí en Safran. Entonces, en esta etapa hemos traído nuestro proyecto desde donde sea que se origine. De hecho, seguimos adelante y creamos todos estos posibles riesgos que podrían aplicarse al proyecto. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es asignar los riesgos a partes del proyecto. Hacemos eso en mapeo de riesgos, risk mappings. Entonces, en mapeo de riesgos tenemos una vista holística del proyecto en el lado izquierdo aquí. Y tenemos a través de esto aquí arriba todos los riesgos que podrían aplicarse a este proyecto y en particular que acabamos de definir en riesgos del proyecto, Project Risks. Para seguir adelante y asignar riesgos, ya sea a actividades individuales o a partes completas del proyecto, simplemente podemos marcar la casilla correspondiente. Entonces, como ejemplo, si quisiera asignar el riesgo de diseño tal vez a toda la fase de preliminares, puedo verificar en ese nivel de resumen. Y eso asignará el riesgo a toda esa parte del proyecto. Alternativamente, si quiero adoptar un enfoque más de abajo hacia arriba, puedo especificar las actividades individuales a las que se debe aplicar ese riesgo. Ahora, lo que puede notar que está sucediendo es un movimiento por aquí. Esto es lo que llamamos el analizador en tiempo real. Entonces, es como si nos estuviera generando una distribución mientras hacemos una selección individual. Así que tomemos esta actividad de preparar contrato.
Cada vez que hacemos una selección, automáticamente se ejecuta un análisis de riesgo de inmediato. Marco la casilla y al hacerlo nos está dando en tiempo real la distribución real de esta actividad cuando se le aplican los riesgos. Entonces podemos ver ahora esta actividad preparar contrato, que se puede ver aquí, tiene una duración determinista de 8 días. En realidad varía entre 8 días y 33 días, en función de estos dos riesgos que le estamos asignando actualmente. Entonces, a medida que hago más selecciones, puedo ver que la distribución cambia. De esta manera, este es el único producto en el que en una especie de entorno de taller de trabajo en tiempo real se hace una idea de cuán arriesgado, si lo desea, es cada actividad en su proyecto. Y esto le permite evaluar si está quizás considerando o contabilizando doblemente alguno de los riesgos. Podría decir, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que esta actividad en particular pueda tomar 42 días. Simplemente no es posible. Entonces tal vez tengamos algunos riesgos adicionales en alguna parte. Nuevamente, muchos de nuestros clientes nos dicen que esto es invaluable en una especie de ambiente de taller de trabajo, en donde todos se involucran y para evaluar instantáneamente el efecto de los riesgos en un proyecto. Entonces, una vez que avanzamos y de hecho hemos creado el modelo completo, tenemos el cronograma. Tenemos los riesgos y hemos asignado los riesgos a ciertas partes del proyecto. De hecho, podemos seguir adelante y ejecutar un análisis de riesgo completo. Pero antes de hacer eso, podemos hacer algunas selecciones para que aquí a la izquierda podamos elegir aquí qué riesgos nos gustaría incluir o excluir y así tal vez no ejecutemos algún tipo de escenarios hipotéticos con estos riesgos completamente emitidos. Tal vez no transfiramos la responsabilidad de estos riesgos a otra parte. Otra cosa que podemos hacer, por supuesto, es ejecutar una posición pre-mitigada o una posición post-mitigada. Pero nuevamente, lo cual es exclusivo de Safran Risk. En realidad podemos mezclar y combinar riesgos. Entonces, podemos ejecutar un modelo que solo se observen los efectos de realizar las acciones de mitigación o una mitigación en particular sobre ciertos riesgos clave. Por lo tanto, en la mayoría de los demás productos se ejecuta un análisis pre-mitigación y un análisis post-mitigación. No tiene la opción de ser selectivo. Sin embargo, aquí en Safran Risk sí se puede seleccionar qué escenarios se desean modelar. En el lado derecho también se puede elegir lo que hemos denominado como actividades de enfoque, Focused Activities. Ahora, estos son esos hitos clave en su proyecto. Obviamente, cuando analizamos los resultados, estaremos muy interesados en la fecha de finalización general del proyecto y en su costo total. Pero por supuesto, especialmente con proyectos más grandes, también se podría estar interesado en alguno de esos hitos clave intermedios. Por lo tanto, al agregar algunas actividades de enfoque aquí, hacemos que sea muy fácil obtener los resultados que le puedan interesar, sobre todo cuando tiene grandes volúmenes de datos con los que desea realizar análisis. Entonces sigamos adelante y ejecutemos 1000 iteraciones en este proyecto en particular. Esto nos lleva de inmediato, en este caso, a nuestro gráfico de distribución, donde podremos observar distintos resultados. En este caso, estamos viendo las fechas de finalización del proyecto para todo el proyecto. Y esto, estoy seguro, les resultará familiar a muchos de ustedes. Este informe en particular se parece, por supuesto, a varios otros gráficos de distribución en otras herramientas. Y aquí podemos ver, si nos centramos en el lado derecho, nuestra fecha de finalización determinista, 26 de septiembre. En realidad solo hay un 2% de probabilidad, según los riesgos que aplicamos a este proyecto, y hemos elegido monitorear varios percentiles diferentes, un percentil 20, un percentil 50 y un percentil 80. Y también hemos dibujado una cortina aquí en el gráfico de distribución que nos muestra la contingencia entre nuestra fecha de finalización determinista planificada y en este caso nuestro P80. Y podemos ver que hay 140 días entre nuestra fecha final determinista
y nuestro percentil 80. Por supuesto, también podemos ver la fecha probable de finalización de cualquier actividad individual al instante, o podemos cambiar a esta vista de actividades enfocadas. Así que esto es lo que mencioné hace un momento, que se pueden configurar estos hitos clave. Por lo tanto, es muy rápido y fácil llegar a ver nuestro primer hito principal en nuestro proyecto de localizar subcontratistas. Y podemos ver que, en realidad, solo hay un 11% de probabilidades de alcanzar la fecha de finalización determinista de ese primer hito clave. Y nuevamente, por supuesto, podemos ver la ventana de contingencia en ese hito en particular. Entonces, estoy seguro de que todos aquí están muy familiarizados con este tipo de gráfico de distribución. Y obviamente esto nos explica sobre todas las posibles fechas de finalización y nos dice el significativo problema que tenemos entre manos. Por tanto, debemos analizar, por supuesto, qué podemos hacer para solucionar estos problemas potenciales. Entonces, la primera visualización que vamos a observar es la vista de conductores, Driver's View, que nuevamente presenta los tornados con los que creo que muchos de ustedes ya estarán familiarizados. La forma en que dividimos esto en Safran es que le mostramos los riesgos de alcanzar la fecha de finalización del proyecto a la izquierda y las actividades que se llevan a cabo en el lado derecho. Entonces, podemos ver que demoras en las pruebas es de manera bastante significativa el mayor riesgo que impulsa la fecha de finalización. Esta es seguida por la nube de cenizas, seguida de demoras en las adquisiciones y comunicación externa. Y no es sorprendente que en el lado derecho, dado que demoras en las pruebas es nuestro mayor riesgo, se puede ver que las actividades de pruebas en realidad aparecen muy arriba en el tornado de actividades que están impulsando la fecha de finalización del proyecto. Y como hicimos con el gráfico de distribución, podemos, por supuesto, cambiar inmediatamente nuestra vista y ver qué riesgos y actividades están conduciendo a cualquiera de nuestros hitos anteriores que podríamos tener en el proyecto. Esta es una vista muy útil y, por supuesto, es algo con la que todos estamos familiarizados. Pero se informan estos números como una magnitud de coeficiente de correlación, que es muy difícil de explicar. Por lo tanto, nos dirigimos ahora al análisis de sensibilidad, Sensitivity Analysis, y en realidad se utiliza una técnica de riesgo por exclusión para evaluar el verdadero impacto de los riesgos en el proyecto. Y por impacto real me refiero al impacto que están teniendo en términos de días y o dólares, también en el lado de los costos. Llegaré a los costos muy pronto. Entonces, lo que esto muestra ahora es que, de hecho, demoras en las pruebas es nuestro mayor riesgo en el proyecto, pero en realidad está teniendo un impacto en el cronograma de 32 días. Mientras que nube de ceniza es en realidad nuestro segundo mayor riesgo y tiene un impacto de 23 días, seguido de comunicación externa con 20 días. Y obtenemos todos los resultados, por supuesto, informados en la tabla aquí en el lado derecho. Y nuevamente, esto nos muestra los riesgos que están impactando el proyecto en general en un nivel de confianza dado. Hemos seleccionado el percentil 80, pero eso es lo que nos dice. ¿Cuánto de ese nivel de confianza elegido es el que se está informando? Por supuesto, podemos usar nuevamente nuestras actividades enfocadas para ver cuánto impacto y qué riesgos están impulsando a cualquiera de nuestros hitos. Por tanto, vemos que los retrasos en las adquisiciones es el riesgo más probable de afectar nuestro primer hito en la localización de subcontratistas. Y nos va a costar 13 días con un nivel de confianza del 80%. Entonces, este es el verdadero análisis de sensibilidad. Ahora, lo que me gustaría hacer es simplemente cambiar de marcha muy ligeramente y trasladarnos a los informes básicos del lado del cronograma e incluir el informe de análisis de sensibilidad un poco más avanzado. Entonces, ahora lo que me gustaría hacer es mostrar lo fácil que es crear un análisis de costo-riesgo y también el análisis de costo-riesgo completamente integrado utilizando Safran Risk. De esta manera, para eso voy a desplazarme a la pestaña de costo, Cost,
Y aquí es donde se deben ingresar los datos de la estimación de costos. Ahora, por supuesto, muchas personas utilizarán Excel normalmente para esos datos. Por lo tanto, podemos, por supuesto, importar y exportar datos hacia y desde Excel. Y eso se aplica a todas las partes del producto, no solo al costo, particularmente a la pestaña que les estoy mostrando ahora. Todos los datos pueden entrar y salir desde y hacia Excel. Entonces, en nuestro modelo de costos podemos crear una estructura de desglose de costos completo para cualquier nivel de complejidad que queramos. Aquí es bastante simple. Tenemos algunos costos de material, algunos costos de mano de obra y algunos otros costos. Y para cada particular de ellos, dentro de cada estructura de desglose de costos, hemos asignado algunas líneas de costos. Por ejemplo, piezas adicionales, tal vez cuando le hemos dado un costo base de, en este caso, $300,000. A esos costos base podemos aplicar cierta incertidumbre base que hemos hecho aquí usando una distribución triangular simple. Y también podemos a cualquier elemento de línea de costo aplicar también riesgos del mismo registro de riesgo cuantitativo que tenemos aquí. Entonces, ese es un punto importante porque podemos poner todos nuestros riesgos en un solo lugar y luego podemos usar esos riesgos y aplicarlos al cronograma o también a cualquier parte del modelo de costos real. Por lo tanto, podría seguir adelante y podría ejecutar un análisis de riesgo únicamente sobre los datos de costos que se pueden ver aquí. Por tanto, quiero dejar esto muy claro. Ni siquiera se necesita tener un cronograma en Safran. Obviamente, la mayoría de ustedes, por supuesto, tendrán un cronograma y esa es una de las propuestas realmente poderosas de Safran Risk, la capacidad de ejecutar un modelo integrado. Pero lo que puedo hacer es comenzar con un proyecto en fase temprana en el que ni siquiera se tiene un cronograma y se puede usar Safran Risk para crear un análisis de riesgo de costos, utilizando solamente los datos que se están viendo acá. Y luego, cuando el cronograma esté listo, puede ejecutar el análisis de costos como acabo de mostrarles hace un momento. Y luego lo que podemos hacer es, cuando abrimos el área de conexión de cronogramas en esta pestaña de costo, podemos vincular el cronograma con el costo, realmente de una manera muy simple. Entonces déjenme usar un ejemplo. Este proyecto en particular se trata de diseñar y construir un vehículo aéreo no tripulado, UAV o dron. Y uno de los costos asociados que podríamos tener es la contratación de un sitio de pruebas. Entonces, en nuestro plan determinista, dijimos que contratar ese sitio de pruebas costará $590,000. Pero en realidad, una vez que tengamos un cronograma, la duración o el costo de contratar este sitio de prueba debería depender de la duración total de la fase de prueba del proyecto. Entonces, en nuestro cronograma aquí, si miramos hacia abajo, teníamos esta WS de prueba de fase 1 y lo que hicimos es crear una actividad de hamaca, aquí llamada duración total de prueba, que tiene una duración de actividad de 107 días. Entonces, lo que he hecho aquí es que dije, ok, bueno, sí, tengo un costo de contratar un sitio de prueba, pero ese costo debería depender de la duración de esa fase en particular. Entonces, para hacer eso, simplemente voy a mi proyecto, encuentro mi hamaca durante la prueba total y yo digo, sí, está bien, esa actividad, esa hamaca, va a generar en este caso el 100% de los costos de esa actividad. Entonces, cuando hago eso, en realidad me da algo más de valor, porque calcula cuál es la tarifa diaria ahora en función de la duración de esa fase de prueba y el costo asociado con ella. Entonces, lo que eso significa es que cuando ahora ejecuto un análisis de riesgo, si elijo ejecutar el modelo de simulación, lo haremos cada vez que lo revise y podemos ver aquí, tenemos la duración de esta fase destacada en este momento. A medida que avanzo, en esta iteración en particular, la duración total de la fase de prueba fue de 150 días, en esta iteración en particular. Entonces cambiaré ahora y también puedo analizar los costos, así como el cronograma, y mirar los costos. Podemos ver que esta contratación del sitio de prueba, ahora en el valor de la variable que puede ver hacia el lado derecho,
es en realidad de aproximadamente $827,000. Entonces, básicamente está tomando esta duración, eso es ahora 150 días, y la usó para aumentar el costo desde $520,000 hasta $827,000. Y este tipo de análisis totalmente integrado solamente es posible cuando ejecuta tanto el costo como el cronograma dentro de la misma herramienta, dentro del mismo producto. Entonces, a medida que avanzamos, podemos ver que el costo variable está cambiando y también se puede ver que algunos de esos riesgos se encienden como impacto de riesgos a medida que avanzamos en la simulación del modelo. Entonces, quiero revisar todas estas simulaciones y simplemente lo completaré y les mostraré los resultados. Y lo que intentaremos hacer aquí en Safran Risk es hacer que todos los resultados sean muy coherentes entre sí. Así que por mucho que observamos el gráfico de distribución para el cronograma, también lo observamos para ver los costos. Todo, por supuesto, se presenta exactamente de la misma manera, excepto que ahora estamos viendo nuestra estructura de desglose de costos en el lado izquierdo en lugar de la estructura de desglose de actividades. Y podemos ver que los costos en el lado derecho, nuevamente en este proyecto de manera determinista, fueron de $8,14 millones. La probabilidad de lograr ese costo es tan solo del 15% de probabilidades de alcanzarlo. Y nuevamente estamos rastreando varios percentiles diferentes y el que hemos traído para la cortina aquí en el gráfico de distribución es entre el determinista y el P80. Como podemos ver, necesitamos algo más de $1,5 millones de contingencia entre el determinista y el P80. Entonces, ese es el gráfico de distribución ahora para los costos. Ahora bien, probablemente uno de los mayores beneficios de tener un modelo integrado de esta manera es que cuando ahora miramos a los conductores, los drivers de costos, lo que realmente estamos viendo aquí son en realidad todos los riesgos que están generando el costo de este proyecto en un tornado. Entonces, quiero enfatizar realmente que debido a que la única forma en que realmente se puede producir un tornado que muestre todo lo que genera costos, sea lo que sea, la incertidumbre en una línea de costo individual, un riesgo que se aplica a la línea de costo individual, o si son los riesgos asignados a las actividades los que están generando estos costos, esta es la única manera de lograr que este tornado integral pueda integrar todo lo que está generando costos, es decir, teniendo un modelo totalmente integrado. Y también podemos ver qué es lo que está impulsando el proyecto en general. También podemos, por supuesto, observar varias partes de nuestra estructura de desglose de costos y ver qué riesgos están impulsando una parte en particular de una estructura de desglose de costos, así como la estructura de desglose de actividades. Uno de los informes finales que mostraré, debido a que ahora tenemos un modelo totalmente integrado, es el de los efectos combinados de costo y cronograma en nuestro modelo mediante el uso de este diagrama de dispersión. Por tanto, esto por supuesto nos muestra la probabilidad de que lleguemos tanto a nuestra fecha de finalización planificada como a nuestro costo presupuestado. Entonces podemos ver que, lamentablemente, estos puntos verdes en realidad representan el lugar al que hemos llegado tanto dentro de nuestra fecha de finalización planificada como dentro de nuestro presupuesto. En realidad, eso solo ocurrirá en el 1% del tiempo en este momento. Los puntos rojos en realidad indican dónde estamos fuera de nuestra fecha de finalización y nuestro costo. Y lamentablemente eso ocurrió en el 85% del tiempo en este caso en particular. Pero además de observar el tipo de fechas deterministas, también podemos usar el diagrama de dispersión para apuntar realmente a diferentes fechas de finalización y ver cómo afecta eso a los resultados. Por lo tanto, si tuviéramos que apuntar a una fecha de finalización diferente, digamos un par de meses más adelante, puede ver que en realidad hay un 12% de probabilidades de estar dentro de nuestro costo presupuestado, pero dentro de una nueva fecha de finalización. Por supuesto, también podemos ver los efectos de apuntar a un nuevo costo presupuestado.
Entonces creo que el informe final que me gustaría mostrarles, y que es otro informe único dentro de Safran, es el informe de flujo de caja probabilístico, PCF, que permite visualizar diferentes estadísticas probabilísticas de los desembolsos del flujo de caja del proyecto. Para crear un flujo de caja, los costos deben estar asociados a una determinada actividad. Esto se puede hacer en la pestaña Costos, donde se puede asociar el tiempo de cualquier costo seleccionado para el desembolso del flujo de efectivo. Cualquier costo se puede desembolsar vinculado a una fecha específica o al inicio o al final de cualquier actividad específica. Esto permite una integración exacta de las actividades al costo y a su respectivo flujo de caja. Volviendo al flujo de caja probabilístico, modificar este gráfico, como todos los demás de Safran, es muy fácil e intuitivo. Se pueden incorporar diferentes percentiles, observar la información con diferentes frecuencias de consolidación cronológica por día, semana, mes, trimestre o año. Puede ver la información de forma única en barras de un histograma o como curvas acumulativas en el eje alternativo de la derecha. Incluso es posible superponer el diagrama de dispersión costo a tiempo en la parte superior del gráfico para poder observar los puntos probabilísticos, por así decirlo, donde es más probable que se produzcan los desembolsos financieros del proyecto. Y ahí es donde realmente me gustaría cerrar el día de hoy. Muchas gracias.